Buenas hermanos, ¿cómo andan? Vamos a estudiar Colosenses 1, versículo 28 y 29. El versículo 28 dice así: ¿A quién anunciamos a Cristo? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El contenido de la enseñanza es Cristo. Dice que anunciamos a todo hombre a Cristo. En el versículo anterior estaba diciendo que Pablo era el que revelaba ese misterio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y luego dice: ¿a quién anunciamos? A Jesús. Hermanos, si cuando predicamos, si cuando hablamos, no hablamos de Cristo, estamos predicando una herejía prácticamente. El centro de las Escrituras es Cristo. Jesús dijo: toda la Escritura habla de mí. Si no anunciamos a Cristo, no anunciamos nada. Pablo dice que el método para anunciar a Cristo incluye amonestar y enseñar. Nosotros predicamos a Cristo para que sean justificados las personas y para que sean santificadas también. Y por lo tanto también se amonesta. En griego es poner en la mente, como que decir una exhortación o una advertencia a alguien a que ande conforme al Evangelio, a que ande dignamente de acuerdo a la vocación que ha recibido, como también dice Efesios 4:1. Y no es regañar, no es sacar la ira, el odio, no, sino que es con espíritu de mansedumbre corregir al hermano que está mal. Como dice Romanos 15:14, que nosotros debemos estar llenos de bondad y de conocimiento para ser capaces de amonestarnos los unos a los otros. Debemos tener el conocimiento de Dios, de Cristo, para poder comunicar a Cristo, exhortar a que anden conforme a Cristo, pero tenemos que estar con la bondad de Cristo, con la gracia de Cristo. Y luego dice enseñar también a todo hombre, para presentar a Dios perfecto a todo hombre. Debemos enseñar, debemos estar llenos del conocimiento bíblico. Por eso también Colosenses 3:16 dice que nosotros debemos dejar que Cristo habite en abundancia en nosotros por medio de la palabra, para luego enseñarnos y también amonestarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si tenemos a Cristo, vamos a poder comunicar a Cristo, amonestando y enseñando correctamente. Amonestar, dice, enseñar en toda sabiduría. ¿Por qué en toda sabiduría? Cuando vos estás enseñando, debes enseñar sabiamente, pero si lo haces ahí con pecado, maquinando, usando artilugios humanos como se usan en las empresas, como los mundanos hacen para ganar fama o para ganar, digamos, cómplices o para controlar, manipulando a las personas, eso es sabiduría humana y eso no es sabiduría de Dios. Por eso 1 Corintios 1:12 dice que nuestra conducta debe ser con la sencillez y sinceridad de Dios, movidos por su gracia. De gracia podemos actuar bien, con la sabiduría de Dios y no con la sabiduría humana, y sencillamente y con sencillez, hermanos. La sabiduría de Dios es un don de Dios. Por eso Santiago también dice que si tenés falta de sabiduría para hacer cualquier cosa en la vida cristiana, inclusive enseñar o amonestar, pedí a Dios que Él te lo va a dar sin reproche alguno. Pero, ¿cuál es la meta de enseñar así en toda esta sabiduría que viene de gracia, que es Cristo, la sabiduría encarnada? ¿Cuál es la meta? Presentar al hombre, a todo hombre que discipulamos, a Dios, y que esa persona sea perfecta, principalmente en el día final, pero ya tiene que mostrar esos avances y mostrarlo perfecto a Cristo, hermanos, a Dios. Ahora, ¿cómo se lo hace eso? En Cristo, porque dice que hay que presentar perfecto a todo hombre en Cristo. Estando en Cristo podemos hacer todas las cosas con el poder de Cristo. Separados de Cristo nada podemos hacer, como también dice Juan 15, hermanos. Por lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Pablo dice que trabaja y también que lucha, pero Él trabaja, hace todo eso según, de acuerdo al poder mismo de Cristo que está actuando en Él. Por eso Él actúa
con la sabiduría de Cristo para comunicar sabiamente a Cristo y también con el poder de Cristo para comunicar poderosamente a Cristo. Por eso es todo de gracia y en 1 Corintios 15:10 Pablo admite: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no actuaba con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Pablo no actuaba con el poder propio autosuficiente, no, actuaba con el poder que venía de Cristo mismo. Con la gracia de Dios trabajaba más que todos. Esa era la fuente de su comunicación efectiva del Hijo de Dios, amonestando y enseñando en Cristo, hermanos, según la potencia de Cristo, de Él, que en el contexto es de Cristo, hermanos. Y es una potencia que actúa poderosamente en cada uno. Es el poder que primero actuó en Cristo de una manera eficaz. Y si nosotros tenemos a Cristo, tenemos ese poder eficaz también, hermanos. Y es un poder que ni nos imaginamos y ni vamos a poder saber, a percibir todo eso de una manera perfecta. Pues Efesios 3:20 nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, hermanos. Y Pablo dice aquí en Colosenses que actúa poderosamente en mí. Si no me equivoco, Sofonías 3:17 por allí dice que el Santo está en medio de nosotros poderosamente y se calla de amor y canta sobre nosotros. Poderosamente Cristo actúa en nosotros, hermanos, y de una manera feliz en nosotros. Ese es el poder inimaginable que actuó en Cristo y que está actuando ahora en nosotros. Y es ese poder que nos va a hacer actuar eficazmente en la vida cristiana, en cuanto al ministerio, pero también en cuanto a nuestra vida como creyentes, en nuestra comunión con el Hijo de Dios, hermanos. Y este poder, hermanos, opera porque nosotros entendemos el Evangelio de Dios, porque nosotros creemos el Evangelio de Dios. En otras religiones, vos tal vez le preguntás, ¿el poder de Dios actúa en vos? Tal vez te dicen, sí. Y le decimos, ¿por qué tenés esa certeza? Tal vez te dicen, porque yo obedezco la Biblia, yo esto. Pero si no te dicen, porque yo creo en que Jesús me da de gracia, porque Jesús murió en la cruz y resucitó y me da eso de gracia, es una falsa interpretación de la vida cristiana, hermanos. Nosotros actuamos poderosamente porque Dios nos dio ese poder y nos dio la capacidad de creer en el Evangelio. Eso está conectado. Nuestra fe con su obra de gracia en nosotros tiene que estar conectado. Gálatas 3:5 nos dice que el Espíritu hace poderes, milagros en nuestras vidas, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. El oír con fe el Evangelio, a Cristo que estaba crucificado, hermanos, y resucitó. En el contexto nos dice, el Espíritu sigue obrando poderes en nosotros por medio de la fe, hermanos. Pero nosotros ni vamos a ser capaces de conocer todo lo grandioso que Cristo hizo, hace y hará con nosotros. Sus pensamientos son mayores, su poder es mayor en todo, hermanos. Pero Él nos da la gracia de deleitarnos en lo que conocemos de Él y nos da el poder para vivir la vida cristiana y apreciar ese poder y entender cada vez más ese poder. Por eso Pablo oraba para que nosotros entiendamos cada vez más ese poder que actúa en nosotros y que actuó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, hermanos. Y Pablo luchaba con ese poder, por ese poder. Por eso Colosenses 4:12 también dice que Epafras luchaba también orando por el bien de los hermanos de Colosas. Y seguramente luchaba, como Pablo, con el poder de Dios, hermanos. Así que, hermanos, debemos trabajar duro, meterle ganas, pero primero
sabiendo que Cristo es el que hizo todo eso posible en la cruz por nosotros y que Dios actúa mucho más poderosamente de lo que nosotros podemos entender, y Él es el que nos comunica ese infinito poder para actuar, hermanos, santamente, enseñando, corrigiendo, pero manifestando la vida de Cristo a los demás con gracia, con la gracia, la sabiduría y el poder de Cristo mismo. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.